Vamos a ver derivadas algebraicas en este tema. Sin embargo, vamos a hacer mención que las fórmulas de derivadas se emplean en diferentes ramas de la ingeniería y bueno, a continuación vamos a explicar por qué. Las derivadas, anteriormente vimos que la derivación fue por medio de límites determinados e indeterminados. Ahora empezaremos a ver cómo Lewis proporciona el método de derivación que son empleados en diferentes ramas de la ingeniería, economía, industria, entre otras ramas. Cabe mencionar que dentro de la derivación nosotros estamos observando que pasará por un punto determinado de nuestra gráfica y a este punto determinado de nuestra gráfica se llama tangente. Los tipos de derivada que existen son derivadas algebraicas, derivadas de funciones trigonométricas directas, derivadas de funciones trigonométricas inversas, derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, y en esta semana vemos las derivadas algebraicas. Vamos a ver las fórmulas básicas de derivación de una función en derivadas algebraicas. Observamos lo siguiente. Constantes. Dice que la derivada de x cuando vale c, el valor es igual a 0, donde c es una constante y en este caso es un número entero positivo o negativo, o a su vez también puede ser una fracción negativa positiva. La siguiente es identidad. Dice que la derivada de x en la función x es igual a 1. Esto siempre y cuando el exponente sea 1, o sea menor, el exponente mayor no debe de exceder a 1 para que el valor de esta derivada sea 1. Entonces dice, donde x sin tener un exponente mayor a 1, es decir, x sola es elevada a la 1, su valor es 1. Hablamos de la derivación de un producto, ¿sí? Cuando una constante y la función x aparecen, ya sabemos que como aquí aparece el exponente 1, su valor va a ser igual a 1. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es que la derivada de la función c por x va a ser igual a c, donde c es igual a un número entero o fracción, dice aquí, positivo o negativo. Y la x si tiene exponente a la 1, entonces el resultado es un número entero o fracción, negativo o positivo. Continuamos con nuestras derivadas y dice exponente. La derivada de x cuando x está a una elevación a la n, aquí nos dice que la derivada de la función va a bajar la n, al lado de la x y la n del exponente se le va a restar 1. Entonces dice, donde n es el exponente que se baja al lado de la x y a la misma n se le va a restar 1 cuando esté en el exponente. Hablamos de la siguiente también es exponente porque ahora va a estar acompañado de una constante. ¿Sí? La derivada de x cuando c multiplica n elevada a una potencia será igual a c. Bajamos la n al lado de la c, o esta puede ir primero la n y luego la c, que multiplica la función n a la x a la n menos 1, donde n es el exponente que se baja al lado de la x y a la misma n se le resta menos 1. Cuando este exponente, además, la x se encuentra acompañada de una constante. Recuerden que una constante es un número entero, positivo, negativo o fracción, positivo y negativo o negativo. Y esta se multiplica con el valor que se baja. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. La siguiente es una derivada compuesta. Nuestra fórmula dice que la derivada de x que multiplica u más v menos w más z, todo esto se tiene que derivar de manera independiente. Estos signos pueden variar. Aquí a lo mejor puede ser menos, aquí más y aquí menos. O sea, eso nos va a dar a partir de lo que nosotros tenemos como una función
que proporcionemos. Entonces veíamos, como es compuesta, puede que esta función nada más sea un número, esta una función con potencias, etcétera, ¿no? Vamos a ir observando en los ejemplos cómo va a ir representada estas literales. Entonces dice, donde U, V, W y Z son variables que componen la ecuación a derivar y que se deben resolver en base a las fórmulas establecidas. Veamos el primer ejemplo. En este proceso vamos a conocer las fórmulas básicas de la derivación de una función, para que el estudio que veamos va a dar como ejemplo para cada una y al final se dará la forma una actividad de diferentes ejercicios para que sean evaluados. Entonces tenemos nuestra primera fórmula que nos dice la derivada de x de una constante es igual a 0. Muy bien, aquí tenemos como ejemplo la derivada de 34 es igual a 0, la derivada de 1/7 es igual a 0, la derivada de menos 5 sobre 12, es decir, 5/12, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene ningún acompañamiento de la x. Vamos a ver la siguiente, que es identidad. Dice la derivada de x igual a 1. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, que cuando la x tiene un exponente a la 1, el valor sería 1. No siempre. Quiero que no se confundan, por favor. Y la de producto, que dice la derivada de dx cuando multiplica una constante por x es igual a x. Y aquí nos damos cuenta que el valor de la x tiene un exponente a la 1, por lo tanto se convierte a 1, y al multiplicarla por la c me da c. Me da el número entero fracción positivo o negativo. Vemos en los ejemplos. Dice, inciso A, la derivada de x de 2x menos 3x es igual a 2 que multiplica 1, porque esta 2x está elevado a la 1 y este 3x, la x está elevado a la 1. Por lo tanto, tenemos 2 por 1 menos 3 por 1. Entonces sería 2 menos 3 es igual a menos 1. Como la x tiene exponente a la 1 sola, se multiplica por 1 la ecuación. Vemos el ejercicio de abajo. Aquí tenemos como representación 5z menos 3z más 16v es igual, como todas estas literales pueden ir también, pero siempre y cuando el exponente sea 1, pues obviamente le vamos a dar el valor de 1. 5 por 1, 3 por 1, más 16 por 1 sería igual a 5 menos 3 más 16, y sumamos algebraicamente, esto me da 18. Las variables no están elevadas a una potencia, entonces el valor es 1 en las variables y solo se multiplica por 1 si se realiza la operación numérica. Muy bien, ahora seguimos con esta parte, continuamos con esta parte, cuando la derivada se cuenta acompañada la x de una constante y la x está elevado a la n. Entonces, la n se va a bajar al lado de la x y de la c, y a la n se le va a restar 1. Entonces dice, donde n es el exponente que se baja al lado de la x, y a la misma n se le va a restar 1 cuando esté en el exponente. Además, la x se encuentra acompañada de una constante y esta se multiplica con el valor que se baja de la n. Vemos el ejemplo. Inciso A, 6x a la 5 será igual a, bajamos el 5, que multiplica 6, x a la 5 menos 1, aquí le vamos a restar el 1, entonces multiplicaríamos 6 por 5, 30, y nos quedaría 30x a la cuarta. El inciso B quedaría la derivada de x cuando tenemos una función 8 elevado al cubo. El cubo o el 3 se baja, se multiplica por el 8, al cubo le restamos 1 de nuestra x elevada al 3 a la menos 1, para que me quede la multiplicación 8 por 3, 24, x a la 3 menos 1, y esto será igual a 24x al cuadrado. El inciso C me diría lo siguiente, la derivada de x cuando la función es 6, 16x a la cuarta, y esto es igual a
4 por 16, x a la 4 menos 1. Y esto es igual, la multiplicación de 16 por 4 sería igual a 64x a la 4 menos 1 y me quedaría 64x al cubo. Ahora bien, vamos a ver la función compuesta. La veíamos en las fórmulas anteriores y decíamos que cada variable va a ser derivada según la expresión que nos proporcionen. Entonces dice que u, v, w y z son variables que componen ecuación y al derivar, pues estas tenemos que resolver a partir de su fórmula que la establezca. Entonces tenemos el ejemplo número A. La derivada de x de la siguiente función, de la siguiente ecuación, sería 2x más 6x a la 6 menos 7x a la cuarta menos 2. Aquí observamos que tenemos un desorden de exponentes, lo cual debe de ir en orden. Pero bueno, por esto, por motivo de ejemplo, para que ustedes observen que vamos a derivar en base a las fórmulas que correspondan. Entonces, separamos la derivada de x de 2x más la derivada de 6x a la 6 menos la derivada de x de 7x a la cuarta menos la derivada de x del número 2. Aquí observamos también nos están dando signos diferentes a lo que tiene la fórmula y a lo que nos proporciona la ecuación. Bueno, finalmente observamos que aquí vamos a ocupar cuando x está elevado a la 1, aquí observamos que la x está elevado a la 1, entonces se multiplica por 1, 2 por 1. Y aquí el 6 lo estamos bajando al lado del otro 6 y al lado de la x para restarle a 6 menos 1. Y me quedaría la expresión 6 por 6x a la 6 menos 1. Menos el 4 del exponente lo bajamos al lado de la c, que es el 7, y me queda 4 por 7x a la 4 menos 1 menos 0 porque este 2 es una constante y al derivar la constante sabemos que es 0. Por lo tanto me queda 2 más 36x a la 5 menos 28x al cubo, que es la resta que corresponde aquí. Y aquí podemos ordenarlo. Primero me quedaría 36x a la quinta menos 28x al cubo más 2. Y aquí abajo tenemos finalmente la derivada de la función 7x más 9x a la cuarta menos 8x a la cuarta menos 2x. Separamos la derivada de x de 7x menos la derivada de 9x a la cuarta menos la derivada de 8x a la cuarta menos la derivada de x por 2x. Y finalmente hacemos la sustitución. Como x está elevado a la 1, se convierte a 1, entonces sería 7x, pasamos el signo, bajamos el 4 al lado del 9, 4 por 9, x a la 4 menos 1, menos, bajamos el 4 al lado del 8, menos 4 por 8, x a la 4 menos 1, y finalmente menos la derivada de x, aquí como está elevado a la 1 la x, sería 1. Y bueno, el resultado quedaría 7 menos 36x al cubo y menos 32x al cubo menos 2. Y bueno, hacemos reducción de términos semejantes. En este caso vemos que menos 36 con menos 32, pues estos se suman algebraicamente y respetamos al signo negativo. Me queda 68x al cubo y 7 positivo menos 2 me queda más 5. Bueno, pues esto sería todo con respecto a derivadas algebraicas. Gracias.